Entonces ese Dios de la antigüedad es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y esa parte de la divinidad que el pueblo judío no ha querido aceptar, la iglesia cristiana la hemos aceptado. Y nosotros confesamos, Jesucristo es nuestro Señor. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él dijo, yo soy el que soy. Amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y ¿qué? Fin de todas las cosas. Él es el Señor. Gloria sea a Jesucristo. Dentro de esa divinidad nosotros conocemos perfectamente o sabemos y hemos andado y oyendo sobre el Padre Celestial. Quien más habló sobre el Padre Celestial fue el Señor Jesucristo. Quien más nos enseñó sobre el Padre Celestial fue el Señor Jesucristo. Toma usted los evangelios y ve en la vida y en las palabras y en las expresiones que da permanente el Señor Jesucristo y siempre está haciendo alusión, siempre está haciendo referencia al Padre Celestial. Es en las primeras páginas, en las primeras partes de las Sagradas Escrituras donde se habla de Dios como Padre Celestial, aunque en la profecía había, en el libro de Isaías se menciona el nombre de Padre. Pero en los tiempos y en la persona del Señor Jesucristo se muestra una relación tan profunda, tan extraordinaria entre Jesús y el Padre Celestial. Jesús y el Padre Celestial. Y se habla y se dice muchas cosas del Padre Celestial, del amor del Padre Celestial. Pero al lado del Padre Celestial se habla mucho también del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo, de la compañía del Espíritu Santo, de la enseñanza del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, de la vivencia del Espíritu Santo en la vida de nosotros los seres humanos. Y es también tremendo y extraordinario todo lo que se habla respecto a la persona maravillosa del Espíritu Santo. Y nosotros entonces como pentecostales, como trinitarios, como personas que creemos en las promesas del Señor, nosotros sabemos que el Espíritu Santo es fundamental dentro de nuestra vida, en nuestra vida personal, para todos los cambios y transformaciones que necesitamos. Usted no puede vivir la vida cristiana sin tener presente y sin caminar y andar en compañía y en dirección del Espíritu Santo de Dios, porque usted va a tener muchos problemas. Si usted va a enfrentar a este mundo donde hay tantas tentaciones, donde hay tanto engaño, donde hay tanta maldad, donde hay tanta corrupción, donde se mueven poderes antagónicos muy poderosos, usted no va a poder vivir esa vida de victoria y de bendición, sino una vida religiosa, una vida de religiosidad, sin conocer, ni experimentar, ni vivir con la compañía y la presencia del Espíritu Santo de Dios. Así que tenemos que darle mucha importancia, tenemos que abrir la puerta en nuestro corazón, hermanos, para que la manifestación del Espíritu Santo que está en usted, que está en mí, lo podamos ver, lo podamos sentir, lo podamos experimentar, jóvenes, niños y ancianos, todos nosotros podemos experimentar de esa gloria y de ese poder, porque no hay otra salida, no hay otra salida para nosotros más que en estos tiempos que ser bajo el control y el dominio del Espíritu Santo. Quiero que abran la Biblia en el primer libro de Samuel y vamos a usar ese texto del Antiguo Testamento en el capítulo 10 del primer libro de Samuel, el versículo 6 de esa porción, para hacer unas referencias y unas enseñanzas y mirar de lo que el Espíritu Santo de Dios opera y hace en nuestras vidas. Primer libro de Samuel, capítulo 10, el versículo 6.
Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Aquí el profeta Samuel está hablando, está ungiendo a Saúl como rey de Israel. Y en el capítulo 10 está haciendo referencia de unos acontecimientos que se irían presentando en la vida de Saúl. Y cómo el profeta desde el versículo 1 comienza a dar detalles y detalles de los acontecimientos que se irán a suceder en la vida de Saúl. Llegando al versículo 6, leo el versículo 5, después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpas, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Es tremendo lo que el Señor está hablando sobre este acontecimiento. Y está hablando sobre la acción del Espíritu Santo en la vida de un hombre que necesita precisamente de esa investidura, de esa unción y de ese poder de Dios en su vida para realizar un trabajo de servicio a Dios, para tomar bajo su dominio, bajo su control, bajo su poder una nación y llevar esa nación de acuerdo a los planes y a los propósitos de Dios. Pero Él no lo puede hacer en sus propias fuerzas. Él no lo va a hacer. Previamente, antes de que sucediera esto que está hablando aquí Samuel, previamente le había sido derramado el aceite de la unción sobre su vida. Ya había sido esta proclamación, ya la había recibido. Pero faltaba todavía algo más. Necesitaba que él experimentara no solo esa unción que se le autorizaba para que ejerciera ese ministerio, ese trabajo como rey, sino la aprobación del Espíritu Santo de Dios en la vida de él. Entonces, Dios permite todas esas situaciones que se presentan ahí, y en la dirección de Dios que le va dando, lo va llevando hasta un momento en que él va a tener un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Y ese encuentro que él va a tener con el Espíritu Santo de Dios va a ser en una reunión donde hombres que ejercen el ministerio profético están reunidos. Y él le dice, únase a ellos, sigue con ellos. ¿Ellos vienen qué? ¿Cómo viene ese grupo de profetas? ¿Cuál es el ambiente que ellos traen en el momento en que él se encuentra con ellos? Vienen alabando, vienen exaltando a Dios. Es un ambiente espiritual profundo, de adoración, de exaltación, un ambiente poderoso, profético. Ahí se está moviendo la profecía, ahí se está moviendo el poder del Espíritu Santo. Hay un mover extraordinario del Espíritu Santo. Saúl no tenía eso, pero Dios lo iba a llevar a esa experiencia poderosa, para que experimentara, para que viviera, sintiera a esa persona maravillosa del Espíritu Santo, el cual cuando él la experimentara, algo tenía que suceder en la vida de él. Algo debía suceder en la vida de él. No era que viniera el Espíritu Santo y de pronto, como conocemos nosotros, un hermano fue bautizado en el Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que hizo el hermano cuando recibió el Espíritu Santo? No, el hermano tembló, eso temblaba así, volteó los ojos. No era más que una experiencia emocional o física. Por supuesto que cuando uno siente la presencia del Señor, la gloria de Dios, las reacciones de uno son muy diferentes.
Hombres sintieron la presencia de Dios, ¡pum!, cayeron desplomados, sin fuerzas, cayeron ahí postrados, no se podían levantar, lloraron, quedaron impotentes y se dieron cuenta, verdaderamente Dios es alguien extraordinario. No tengo fuerza, no tengo ánimo, hasta que Dios mandó un ángel, los tocó y los levantó, porque desfallecieron completamente ante el poder y la gloria de Dios. Quedaron ahí postrados. Poder de Dios. Otros tuvieron revelación de Dios, y como ustedes saben, en esa revelación, como en el caso usemos a Pablo, a ese bravucón, ese asesino de cristianos, ese perverso, ese que se creía Dios, ese que se creía bajo el celo de la ley lo máximo, y se encuentra con el Señor Jesucristo, ¡paz!, que cae. Y el impacto es tan fuerte de la gloria de Dios que ¡pum!, lo deja ciego y postrado, y reconociendo: ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y ahí fue quebrantado, humillado, y reconoció sus pecados, sus faltas, y lo tuvieron que tomar y llevarlo y ponerlo y trasladarlo a un lugar. Mientras tanto, Dios le dice a Ananías: Ananías, allá está Pablo, está en tal lugar, vaya, ponga la mano sobre él, ora por él, porque instrumento de él va a ser usado para mí. Y viene Ananías, se acerca a Pablo, enviado, aunque Ananías tenía sus reservas y no quería ir porque sabía qué calidad de hombre era, pero Dios había tocado, Dios lo había transformado. Y cuando viene y pone las manos, Saulo es lleno del Espíritu Santo. Saulo es lleno del Espíritu Santo, de la gloria de Dios. Se le caen esas escamas que le habían quedado en los ojos. Fuerte el impacto ese. Ahora podía ver, y ahora podía estar libre, y ahora podía tener y establecer una relación con el Señor. Es que cuando se encuentra uno con el Espíritu Santo, con el Señor, suceden cosas maravillosas. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Un encuentro con Jesús es un encuentro con el Espíritu Santo. Es una transformación. Tiene que suceder algo. Tiene que suceder algo. Debe suceder algo. En estos tiempos nosotros tenemos la experiencia de la salvación mediante la aceptación y la confesión de nuestros pecados, y mediante la aceptación de la obra redentora de Cristo. Pero ¿quién es el que nos hace vivir la experiencia de la muerte, del sacrificio y de todo lo que padeció Cristo en la cruz del Calvario y de sus promesas? ¿Quién es el que hace que yo experimente eso tan fuerte, tan extraordinario en mi vida? ¿Quién es? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesucristo en este momento está sentado ¿a dónde? A la diestra de Dios Padre. Y el que se está moviendo aquí, el que redarguye de pecado, el que convence de pecado, el que nos hace sentir a Dios en nuestros corazones, el que nos habla y nos dirige: ve por este camino, el que abre nuestros ojos y nuestro entendimiento para comprender la palabra, entender la palabra o recibir el consejo de Dios, se llama Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Él está ahí. Cuando usted está desfalleciendo, usted está cansado emocionalmente por las cargas, por los problemas, por las dificultades, por las necesidades. Usted no tiene ánimo, no tiene deseos, no, está todo aturdido, está todo confundido, está todo deshecho, aún muchas veces cogido otra vez por el pecado, por los vicios, por las inmundicias. Y ahí está el único que lo puede levantar, el único que lo puede restaurar, el único que lo puede consolar, el único que puede ponerse de su lado y allá en lo más profundo de su ser, darle ese dinamismo, esa fuerza, ese poder para que usted se levante. Se llama Espíritu Santo de Dios. Solo es Él el único que lo puede hacer. Él debe gobernar, Él debe moverse, Él debe ser prioridad 1A en la vida de cada uno de nosotros.
No podemos imaginarnos un día que nos levantemos. Espíritu Santo, ni te conozco. Hoy voy a estar muy ocupado. No me llames. No me busques. Por favor, vaya de una vuelta por allá, Espíritu Santo, y después nos vemos. Nunca podrá hacerse eso, aunque lo hacemos. No decimos las palabras, pero en nuestras acciones y en nuestros comportamientos lo estamos desconociendo. Él está a nuestro lado, y más grave, no solo está a nuestro lado, está aquí, y nosotros, el Espíritu Santo quiere dirigirnos para acá y nosotros vamos para allá. ¿Sabe uno de los pecados terribles de Israel? Uno puede decir, oh sí, la idolatría, oh sí, la inmoralidad, oh sí, la perversión, oh sí, que se alejaron de Dios, se olvidaron sus mandamientos. Pero usted sabe que el pecado más grave que hacía Israel contra Dios era que ellos se rebelaron contra el Espíritu Santo de Dios. Fueron rebeldes a la voz de su Espíritu. Eran necios, no querían oír la voz del Espíritu cuando les hablaba. Nada, no queremos saber nada. Dios les hablaba por medio del profeta cuando el profeta estaba dando el mensaje. Y ellos se taparon. No queremos oír. Esteban, lleno del Espíritu Santo, está ahí hablando a los escribas, a los fariseos, a ese pueblo judío ortodoxo, a ese pueblo rebelde. Está hablándoles y declarándoles a Jesucristo como el Mesías, como el enviado de Dios. Y ellos cerraron los oídos. No queremos oír. Rebeldes, ingratos, desobedientes. Cuando el Espíritu Santo iba adelante ayudándoles a vencer los enemigos y preparando el camino para que ellos pasaran y fueran bendecidos y guardados, ellos ni lo desconocieron totalmente. Por eso el Espíritu Santo también ocasionó. Uno mira los relatos en las Sagradas Escrituras, lee el libro de Lamentaciones y lee relatos de los historiadores de ese tiempo, si se quiere leer lo que padeció Israel cuando cayó bajo el imperio romano en el año 70. De lo que tuvieron que padecer y pasar fue algo espantoso. Y lo que Israel pasó en siglos pasados de otras dominaciones de otros imperios, asedios de otros imperios, que tuvieron que comerse hasta sus propios hijos, hasta sus propios bebés, por la hambruna, por la escasez que había, que estaban encerrados y no tenían que comer, comían hasta sus propios hijos. Por maldad, por no escuchar, por no atender, por no seguir la dirección del Espíritu Santo, entraban en unas etapas de sufrimiento y de miseria y de esclavitud y de dolor tan bajo y de cosas tan bajas que se hacían cuando dejaran a Dios, su palabra y su Espíritu Santo. No se puede hacer eso con la persona del Espíritu Santo. Usted no puede tener al Espíritu Santo como el amigo. Chao, nos vemos. Usted debe tenerlo aquí. Si usted no se le olvida a su esposito todos los días, la hermanita, ay, mi maridito, ay, mi amorcito, ay, no, ¿qué? Póngamelo de lado. Ese no es su Dios. Ponga ahí Espíritu Santo primero. No es su hijito, no es su hijita. Es el Espíritu Santo el que debe estar aquí. Que usted lo esté invocando, que usted debe estar pidiendo, que usted le debe permitir que Él le dirija y Él lo guíe por todo camino, por todo lugar. Todos nosotros, mire, somos de barro, fallamos, no somos perfectos, aunque seamos buenas personas, pero no damos la altura de la grandeza y la divinidad de Dios. Y solo Dios nos hace feliz. Hay un coro que dice, solo Dios hace ¿a qué? El hombre feliz. La vida es nada, que todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. ¿Cuántos aplaudan al Rey? Bendito sea Dios para siempre. Bendito sea Dios para siempre, por los siglos de los siglos.
Entonces la persona del Espíritu Santo es supremamente poderosa y valiosa. Antes de hablar de Jesús, que hablaba sobre el Espíritu Santo y nos indicaba y decía de la obra del Espíritu Santo, tomamos este primer pasaje, esta primera porción de lo que está siendo anunciado ahí. Dice el profeta, mire, va a pasar esto. Va a estar usted y va a encontrar con la compañía de esos profetas así, hablando de esta manera, usted se va a encontrar. Y usted va a sentir y va a experimentar el ambiente de ellos. Usted se va a integrar y su espíritu y su corazón va a sentir, va a experimentar y va a sentir lo mismo que están sintiendo ellos. Usted va a sentir esa sensación, esa alegría, esa paz, ese gozo, esa bendición. Y va a pasar algo, si oye lo que están diciendo los profetas, si todo ese grupo de profetas está profetizando, están profetizando, son profetas, sí, ellos están profetizando. Me imagino, yo voy a tomar el atrevimiento usando mi imaginación, que de cada uno de esos profetas vamos a tomar un ejemplo, que hay uno de esos profetas ahí que está ahí, y de pronto uno de esos profetas levanta dentro de ese ambiente de profecía y de alabanza y de oración. Se levanta un hombre y dice, vamos a usar un nombre judío, dígame un nombre, un varón, ¡David! Grita ya, ¡David! ¿Y cuántos David había por ahí? Dios te dice, David, no tengas temor. Levanta, toma ánimo, toma alegría. Ven, únete al pueblo y lucha por el pueblo. Escucha, David. Y David estaba por allá y de pronto, oye, es a mí que me están diciendo eso, porque yo estoy sintiendo esa palabra aquí. Hay una palabra profética allá. Alguien habló y esa palabra era para mí. Y de pronto otro de ese grupo, ese profeta, dio otra palabra y se la mandó al mismo Saúl. Ahí le mandaría una palabra: Saúl, sé correcto, sé recto, sé honesto, sé obediente a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Samuel no tuvo tiempo de darle todos esos consejos, pero ahí en medio de la congregación de los profetas, Dios está hablando, Dios está hablando, Dios está hablando, está diciendo su palabra, y ahí está recibiendo y recibiendo y recibiendo, y no puede negar que no es ese mensaje para él. ¡Wow! ¡Qué ambiente! ¡Qué manifestación! ¡Qué gloria! Y cuando Samuel entra ahí, resultó profetizando también Samuel. Y comienza a profetizar y a profetizar. Pero ¿sabe por qué profetiza? Mire lo que dice el versículo. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. ¿Cuándo comienza a profetizar? ¿Cuándo comienza a profetizar? Dígalo, ¿cuándo comienza a profetizar? Cuando viene el Espíritu Santo sobre él. Cuando llega el Espíritu Santo sobre él, comienza él a profetizar. Ahora, demos esta aplicación en nuestros días. Cuando viene el bautismo del Espíritu Santo sobre usted, ¿qué comienza a hacer usted? Puede profetizar, pero regularmente, ¿qué es lo que hace usted? ¿Habla qué? Cuando venga el Espíritu de Dios sobre ti, el bautismo de Cristo sobre ti, lo primero que vas a hacer es vas a comenzar a hablar en otras lenguas, a glorificar, a exaltar, a bendecir, a honrar a Dios en otras lenguas, según el Espíritu le da que habla, y bendito sea Dios para siempre. Eso va a suceder contigo. En Saúl dijo, viene el Espíritu y profetizas, y vas a profetizar. Y aunque yo no sé si él siguió con ese rótulo, soy profeta, soy profeta, soy profeta, no, lo dejó a un lado, porque lo que él tenía era, soy rey, soy rey, soy rey, porque ese era el trabajo de él.
Pero la segunda cosa que dice, profetizarás. ¿Y qué es la segunda cosa que dice que hace el Espíritu Santo? ¿Qué dice ahí? Y serás cambiado en otro hombre. Serás mudado. Sucederá una transformación. Sucederá un cambio. Habrán unos acontecimientos extraordinarios. Varias versiones de las Sagradas Escrituras sobre ese texto. Y mire cómo lo dice la versión de Nácar Colunga, esta es la Biblia romana. El Espíritu de Yahvé se apoderará de ti, profetizarás con ellos y serás transformado en otro hombre. Dice la versión Nácar Colunga. En la Biblia de Jerusalén dice, te invadirá entonces el Espíritu de Yahvé. Entonces, y entrarás en trance con ellos, es decir, entrarás en el ambiente profético, y usa la palabra trance, y quedarás cambiado en otro hombre, en otro hombre. Dice otra versión, la Biblia latinoamericana. Entonces te tomará el Espíritu de Yahvé, entrarás en trance, usa la misma palabra, con ellos profetizando y serás transformado o cambiado en otro hombre. Aquí otras dos versiones más. Estoy haciendo énfasis en esto porque para que se dé cuenta de lo que está haciendo énfasis sobre el Espíritu Santo. La versión internacional. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Serás una nueva ¿qué? Persona, te va a cambiar. Entonces, otra versión, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder y ocurrirá un cambio en ti y serás una persona diferente y empezarás a profetizar con ellos. La versión más antigua de la Reina Valera. El Espíritu de Jehová te arrebatará y profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. El énfasis ahí es la transformación, el cambio de ese hombre. Cuando venga el Espíritu, ese hombre va a cambiar. Y eso lo garantizan todas las versiones. Mismo en otra aplicación, pero ahí está diciendo, te cambiará en otro hombre. Te va a transformar, no vas a ser el mismo. El poder de Dios va a llegar sobre ti y ese poder no te va a dejar lo mismo. No va a dejar lo mismo. Cuando usted reciba esa llenura, ese bautismo de Jesús en su espíritu, usted no va a ser lo mismo. Usted va a cambiar. Usted va a cambiar, hermano, hermana. No me importa cuántos años tenga, qué estudios tenga, dónde viva, qué estrato. Pero si el Espíritu Santo llega sobre tu vida, tú no podrás seguir siendo ese mismo hombre. Jesucristo, para terminar esta mañana, Jesucristo dijo, y recibiréis poder cuando haya venido ¿qué? Sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. El poder de Dios para ir y cumplir con el ministerio de la predicación del Evangelio. Tenemos que tener el poder de Dios, del Espíritu Santo, cuando vamos a hablar el Evangelio. ¿Por qué yo tengo que tener el poder de Dios en mi vida cuando estoy hablando por el Evangelio? Porque yo tengo la obligación de orar por los enfermos.
Amén. El Señor me autoriza para echar fuera demonios. Y eso yo no voy a hacerlo así. Yo cuando voy a ir a evangelizar o a predicar o allá, yo no me llevo el cartón allá de la universidad. La Universidad Cooperativa de Colombia le confiere el título de sociólogo y yo me voy con este. ¡Demonio! En el nombre, mire, lea aquí, demonio, ¿quién soy yo? Eso no sirve para nada. Aún yo me puedo llevar la Biblia más grande con la letra más grande que va aquí y reprender al diablo, pero si yo no tengo el poder del Espíritu Santo, el diablo se va a reír en mis propias narices y me va a avergonzar. Porque si necesito esa unción, si necesito esa llenura del Espíritu Santo, es para compartir con poder el Evangelio del reino de los cielos, para que las almas sean sanas y los perdidos conozcan a Cristo como el Salvador. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Pero ahora invirtámoslo. Yo necesito ese poder para ser testigo, pero llevémoslo para cambio personal. Yo necesito ese poder para cambiar, porque a veces lo queremos es para allá, pero no lo queremos para acá. Quien lo puede cambiar a usted, hermanito, hermanita, su carácter, su geniecito, quien puede cambiarlo a usted, a mí, con nuestras tantas deficiencias y tantas cosas tan malas, pero tan malas, tan feas en nuestra vida personal, solo se llama el Espíritu Santo de Dios. Es el único que lo puede ayudar, rescatar. Solo el Espíritu Santo lo puede convencer. Solo el Espíritu Santo le puede dar ese entendimiento. ¿Cómo está obrando usted? ¿Qué está haciendo mal? Usted no está ahí delante de él. Usted no se puede evadir ni escapar, porque el Espíritu Santo lo conoce. ¿Sabe qué dice la Biblia? El Salmo 139. Que él lo formó en el vientre de su madre. Allá tejió partecita por partecita de todo su ser, y lo conoce. Y cuando el cuerpo del hombre fue formado, dice la palabra, sopló Dios esa alma, ese ser espiritual, y el hombre fue un ser viviente. Quiere decir, ¿quién conoce su naturaleza? ¿Quién conoce su personalidad? ¿Quién conoce su carácter? ¿Quién conoce su experiencia emocional? ¿Quién lo conoce a usted? Aún de que antes naciera y viniera a este mundo, el Espíritu Santo, que lo formó y lo hizo. Y lo que el Espíritu Santo quiere hacer con usted, que vino a su vida, es cambiarlo. Amén. O claro que aquí el Espíritu Santo no tiene nada que hacer, porque todos somos perfectos, todos estamos bien, estamos sobrados. Aquí no hay ninguno sobrado, aquí todos necesitamos un cambio. Espíritu Santo en nosotros, un cambio. ¿Sabe quién es el que le puede ayudar en su vida personal de oración y de consagración para que usted le sirva y ame a Dios? Se llama Espíritu Santo. Nadie más. Yo le puedo regañar. Dígame que el pastor me está regañando. Ese pastor sí, bueno, José sí regaña. Diga de mí que yo lo regaño. Yo no regaño. Hablo así, digo la palabra. Pero al Espíritu Santo uno no puede evadirle, ni esquivarle, ni decir, Espíritu Santo, usted me está diciendo algo que está equivocado, porque lo que me está diciendo no es cierto. No, el Espíritu Santo conoce a usted, su levantar, su acostar, y antes de que el pensamiento, la palabra o lo que sea llegue a ti, ya el Espíritu Santo la conoce. ¿Cuántos alaban al Señor?